Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Damos inicio a la sesión pública convocada para este día, siendo hoy miércoles 1 de febrero de 2017, siendo las 12:06, por lo que solicito a la Secretaria General de Acuerdos, maestra María Eugenia Villa Torres, pase la lista de asistencia y verifique si existe el quórum legal e informe sobre los asuntos a tratar en esta sesión. Con su autorización, magistrada presidenta, hago constar que además de usted se encuentran presentes en este salón de plenos los magistrados licenciado Víctor Manuel Rivero Álvarez y el magistrado licenciado Carlos Francisco Huitz Gutiérrez, que con su presencia integran el quórum requerido para sesionar válidamente conforme al artículo 683, fracción primera de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche y 13 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Campeche. Le informo a este pleno que el asunto a analizar y resolver en esta sesión pública es un juicio ciudadano siguiente. Expediente número TEC/JDC/1/2017, promovido por el ciudadano Pedro Sánchez Villanueva en su calidad de candidato a propuesta del municipio de Carmen, Campeche, al Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, en contra de la resolución de fecha 9 de diciembre de 2016, emitida por la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional en el juicio de inconformidad con clave CJE-GIN-241/2016, precisado en el aviso público de sesión en los estrados y página electrónica de este tribunal. Es la cuenta, magistrada presidenta. Magistrados. Muchas gracias. Magistrados, está a nuestra consideración el orden del día. Si están de acuerdo en relación con el asunto que se resolverá en esta ocasión, por favor les pido que lo hagan saber de manera económica. Está aprobado, Secretaria General de Acuerdos, que se certifique así en el acta. Conforme a su indicación, magistrada. Se le concede el uso de la voz al magistrado Víctor Manuel Rivero Álvarez para que proceda a exponer el proyecto de resolución del juicio ciudadano de la cuenta. Con su permiso, magistrada presidenta Mirna Patricia Moguel Ceballos, también con el permiso del señor magistrado Carlos Francisco Huitz Gutiérrez, procedo a exponer el proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano campechano, expediente número TEC/JDC/1/2017, que fuera turnado a mi ponencia. Para ello me permito concederle el uso de la voz al licenciado Abner Roncesmesh, secretario de Estudio y Cuenta adscrito a mi magistratura, con la finalidad de que dé cuenta con la síntesis correspondiente del asunto citado. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados, me permito dar cuenta con el proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano campechano, promovido por el ciudadano Pedro Sánchez Villanueva, como candidato a propuesta del municipio de Carmen, Campeche, al Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, en contra de la sentencia definitiva de 9 de diciembre de 2016, dictada por la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional en el juicio de inconformidad de clave alfanumérica CJE-GIN-241/2016, en el que se confirmaron los resultados de la elección de propuesta de candidato al Consejo Nacional del Partido Acción Nacional en el municipio de Carmen, Campeche, asentados en el acta de escrutinio y cómputo. Del análisis integral del escrito de demanda se deducen los agravios siguientes: violación a los principios de exhaustividad y congruencia en la sentencia emitida por la autoridad responsables debido a la omisión en la admisión y valoración de pruebas como primer agravio. Segundo agravio, violación a los principios esenciales del procedimiento y al principio de legalidad por indebida fundamentación y motivación de la responsable al referirse a la solicitud de admitir y valorar la prueba documental consistente en las boletas electorales. Tercer agravio, violación a las reglas de valoración probatoria en relación a las boletas electorales. Por lo que se refiere al primer agravio, para quedar demostrado la violación a los principios de exhaustividad y congruencia, se debe poner en evidencia que la autoridad responsable dejó de analizar alguna cuestión planteada,
así como que lo resuelto no coincide con lo planteado en la demanda, que se introdujeron elementos ajenos a la litis planteada, o bien la existencia de contradicciones entre lo considerado y la resolución final. De lo expresado por el ciudadano Pedro Sánchez Villanueva en su demanda de juicio ciudadano, no es factible desprender cuáles fueron los actos que en su concepto dejó de estudiar la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional y que afectaron el principio de exhaustividad. Tampoco se establece en la demanda del juicio ciudadano qué parte de la resolución resulta contradictoria consigo misma o en qué forma dejó de tener concordancia con lo pedido y, en su caso, que la responsable se haya pronunciado de algo no hecho valer en vía de agravios. De lo anterior se sigue que, en todo caso, si de lo que realmente se duele el enjuiciante es de la forma en que la autoridad responsable realizó el estudio de sus agravios y cómo valoró las probanzas aportadas, dicho estudio no se relaciona a la falta de exhaustividad y congruencia, sino al análisis en conjunto de los agravios vertidos en su impugnación, en la que únicamente precisa la forma en cómo considera debieron ser examinadas las probanzas por la Comisión Jurisdiccional. Por lo tanto, en concepto de este Tribunal Electoral, dicho agravio debe calificarse como infundado. En cuanto al agravio segundo, señala el impugnante una indebida fundamentación y motivación con relación a la violación a los principios esenciales del procedimiento y al principio de legalidad. Respecto a dicha manifestación, es fundamental tener en cuenta lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 16 constitucional, que establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Las autoridades tienen la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deben de ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. En ese contexto, al ser aplicable a los derechos humanos previstos en la Constitución Federal, las consideraciones sobre la supremacía constitucional, en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emiten las autoridades deben cumplir con los principios de debido proceso legal y de legalidad contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales. En consecuencia, la obligación de fundar una resolución se traduce en el deber por parte de la autoridad emisora de expresar con claridad y precisión los preceptos legales aplicables al caso concreto, es decir, exponiendo las disposiciones normativas que rigen la medida adoptada. En cuanto a la motivación, esta se entiende como la exposición de las causas materiales o de hecho que hayan dado lugar a la emisión del acto reclamado, indicándose las circunstancias especiales, las razones particulares o las causas inmediatas que sirven de sustento para la emisión de dicho acto o resolución. Con lo cual, se tiende a demostrar que determinada situación de hecho produce la actualización de los supuestos contenidos en los preceptos invocados en ese acto de autoridad. Es decir, la resolución emitida por la Comisión Jurisdiccional, entendida como un acto jurídico completo, no permite suponer que se deba fundar y motivar cada uno de los considerandos en que, por razones metodológicas, la divide, sino que al ser considerada como una unidad, para que se cumpla con la exigencia constitucional y legales de la debida fundamentación y motivación, basta que a lo largo de la misma se expresen las razones y motivos que conducen a adoptar determinada solución jurídica a un caso sometido a su jurisdicción, y que señale con precisión los preceptos constitucionales y legales que sustenten su determinación. Así, al advertir de la lectura de la demanda que el ciudadano Pedro Sánchez Villanueva refiere que el fallo fue indebidamente fundado y motivado respecto a la admisión y valoración probatoria, a juicio de este órgano jurisdiccional, dicha afirmación la realiza de forma genérica sin precisar cuáles fueron los preceptos jurídicos que fueron indebidamente aplicados o los motivos que no comparte. Por lo anterior, respecto al segundo agravio, este tribunal considera que los planteamientos del actor con los que pretende acreditar la violación en estudio son infundados. El último agravio vertido por el accionante es el relativo a violaciones a las reglas de valoración probatoria. Sin embargo, antes de referirnos a dicho señalamiento, debe precisarse que en el agravio que se analiza, así como en los anteriores, los argumentos del actor se dirigen a inconformidades relacionadas a la probanza consistente en las boletas electorales utilizadas el día de la Asamblea Municipal. En ese sentido, para esta autoridad jurisdiccional electoral local, el estudio y conclusiones que la autoridad responsable realizó de las pruebas técnicas no es motivo de pronunciamiento de fondo, pues de las manifestaciones del promovente no se advierte que tales pruebas formen parte de sus planteamientos en esta instancia jurisdiccional.
Aclarado lo anterior, señala el enjuiciante que en la resolución impugnada se violentan las reglas de valoración de las pruebas, en específico de la documental ofrecida a la Comisión de Justicia consistente en las boletas electorales utilizadas en la elección impugnada, ya que considera que mediante la admisión y desahogo de estas pruebas podría acreditarse lo siguiente. Primero, que existen boletas marcadas con claves compuestas de números y letras. Segundo, que las boletas marcadas de esa manera superan en número la diferencia entre el primero y el segundo lugar en el total de la elección. Afirma que la prueba idónea para demostrar el hecho que sustenta su pretensión es la documental oficial del partido ofrecida, consistente en las boletas utilizadas el día de la elección en las que se colocaron números y letras, para partir de ese supuesto y estar en aptitud de indagar las consecuencias jurídicas de tal hecho. Por otra parte, al invocar como causales de nulidad las consistentes en ejercer violencia física sobre los electores y determinante en los resultados, así como la existencia de irregularidades graves plenamente desacreditadas y no reparables durante la jornada electoral, estima que la responsable estaba obligada a plantear cuáles son los hechos constitutivos de las causales de nulidad invocadas. Agrega que una correcta valoración de las pruebas ofrecidas arrojaría como conclusión que la mayoría de los electores marcaron su boleta con símbolos compuestos por letras y números en el anverso de la misma y que las boletas marcadas de esa manera implican una cantidad mayor a la diferencia entre el primero y el segundo lugar. En concepto de este tribunal, debe tenerse presente que, en principio, las pruebas contempladas en los distintos ordenamientos electorales se encuentran tasadas con un grado o valor probatorio determinado, pleno o indiciario, y que dichas probanzas, en todo caso, y por mandato legal, deben ser apreciadas conforme a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, tomando en cuenta además, y entre otros parámetros, la relación que guardan con los demás medios de prueba, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio, pudiendo en su caso generar la convicción necesaria para tener por acreditado un determinado hecho o acto jurídico. En ese sentido, como lo ha sostenido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dicho ejercicio de valoración por sí mismo no está supeditado a la voluntad del juzgador, ya que se trata de la aplicación técnica de principios rectores de la apreciación y valoración de las pruebas, y no está constreñido necesariamente a imponer una sanción o a declarar la nulidad de un determinado acto jurídico, sino a determinar la acreditación o no de los hechos en que las partes pretenden sustentar sus afirmaciones o sus excepciones. En ese orden de ideas, lo cierto es que los planteamientos del actor son tendientes a demostrar dos situaciones. Una de ellas se refiere a que el material probatorio aportado en la instancia primigenia se advierten las irregularidades aducidas por el promovente, en específico la existencia de actos de presión sobre los electores y de irregularidades graves que resulten determinantes para la elección. La otra se refiere a que la responsable no tomó en cuenta las boletas electorales, pues de ellas se advertía la afectación a la libertad y se crecía del voto por la cantidad de votos marcados con números y letras. Precisado lo anterior, dicho motivo de inconformidad resulta infundado. De infundado los agravios planteados por el promovente radica en el hecho de que si finalmente lo que pretende controvertir de la Comisión Jurisdiccional es que al emitir la sentencia impugnada dejó de aplicar los principios rectores de la valoración de las pruebas, del examen de sus alegatos no se advierte que hubiera expresado los argumentos concretos dirigidos a demostrar que la valoración que la autoridad responsable realizó de las pruebas y hechos sometidos a su consideración se apartaron de las mencionadas reglas. En efecto, las afirmaciones vertidas en vía de agravio no se encuentran sustentadas con razonamientos que demuestren a este Tribunal Electoral la manera en que la valoración de las pruebas aportadas debió realizarse, para que la responsable concluyera que era fundada la pretensión del actor de nulificar la elección impugnada. Así, al haber evidenciado la falta de argumentación y en consecuencia la nula acreditación de la presunta violación reclamada, es que el planteamiento formulado relativo a violaciones a las reglas de valoración probatoria resulta infundado. Por cuanto hace los argumentos de la falta de admisión, requerimiento y desahogo de la prueba documental consistente en las boletas electorales utilizadas en el centro de votación, este órgano colegiado lo declara motivado pero improcedente, en atención a lo siguiente. Lo motivado radica en que la autoridad responsable fue omisa al respecto de la admisión o desechamiento de la prueba denominada documental ofrecida por el recurrente, toda vez que en la sentencia de fecha 9 de diciembre, si bien hace un análisis de la misma, lo cierto es que no es específica en decir si se admitió o desechó dicha petición. Sin embargo,
Lo improcedente radica en que la responsable obró conforme a derecho al negarse a requerir los paquetes electorales a fin de verificar la existencia de las boletas supuestamente marcadas con letras y números, tal y como se encuentra contemplado en el artículo 5 del Reglamento de Selección de Candidaturas a cargo de elección popular del Partido Acción Nacional. En el caso que nos ocupa, el ciudadano, mediante el ofrecimiento de las boletas electorales utilizadas en la elección impugnada, pretende que se realice una verificación de todas y cada una de las boletas electorales depositadas en la Asamblea Municipal, con la finalidad de constatar si en la emisión de los sufragios existen marcas específicas consistentes en combinaciones de números y letras a favor de determinado candidato, lo cual resulta contrario a lo estipulado en los instrumentos jurídicos del Partido Acción Nacional y a la legislación electoral aplicable. En efecto, este tribunal considera que la autoridad responsable actuó dentro del marco normativo al no haber requerido las boletas electorales por no encontrarse la petición dentro de los supuestos que la ley regula para requerir paquetes electorales y por ende proceder a su apertura, por lo que se limitó a pronunciarse respecto a la confirmación de la validez de los resultados de la Asamblea Municipal de Carmen, Campeche, ya que de haber aperturado paquete electoral con la intención que pretende el recurrente, hubiera resultado contrario a la normatividad electoral. De ahí lo infundado del agravio. En consecuencia, de conformidad con lo anteriormente expuesto, lo conducente es confirmar la resolución emitida por la Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional de fecha 9 de diciembre de 2016, que recayó al juicio de inconformidad identificado con la clave CJE/GIN 241 2016. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Muchas gracias, licenciado Abner Roncesvalles. Magistrados, se encuentra a nuestra consideración el proyecto de la cuenta. ¿Se desea tener la información? Con su permiso, magistrada presidenta, magistrado. Bueno, solamente para hacer unas pequeñas anotaciones en cuanto al sentido de mi voto en el presente proyecto, el cual será en sentido positivo. Por lo tanto, tuviera para haber falta de congruencia, parecer falta de congruencia y profesionalismo con respecto a una votación anterior respecto al expediente JDC 26-2016, en el cual fue como autor el senador Julio Caballero. En este caso no es el mismo, aun y cuando se trata de una probanza relativa a la admisión de boletas electorales, de los paquetes electorales, porque supuestamente había marcas o existían marcas en las boletas electorales, lo que para ellos significaba una acción sistemática de coacción del voto. En este caso, los elementos que se derivan del expediente, del estudio del expediente, nos hacen ver que sí hubo una valoración y un análisis completo por parte de la autoridad jurisdiccional, la autoridad responsable, por un lado, que aunque definitivamente no admite así expresamente, ¿verdad?, pero sí en el proyecto ya se está haciendo la referencia a esto debidamente, ¿verdad? Y por otro lado, no existían elementos que hicieran pensar sobre la inexistencia de los paquetes electorales o que hubiera certeza en la existencia de los paquetes electorales. En el caso anterior sí había algunos elementos por allá, algunas actas levantadas, notariales, que hacían pensar que pudiera ser que se habían violado los paquetes electorales, y esto iba pues a ir en contra de los procedimientos que se siguieron en el estudio, y ahí sí se justificaba que se hubieran hecho acciones de solicitud de estas pruebas para mejor proveer y determinar si efectivamente estos paquetes existían debidamente resguardados. En el presente caso no sucede esto, hay la certeza absoluta de que los paquetes sí están debidamente resguardados. Por lo tanto, en el caso que nos ocupa, la autoridad responsable al realizar el análisis de las probanzas vinculó dichas pruebas técnicas con el escrito incidental presentado por el actor, donde manifestó que durante el cómputo de la elección de propuesta del municipio de Carmen al Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, se percató que de la existencia de boletas marcadas con números en la parte de enfrente y en la parte de atrás, señalando que apuntaba fotografías y videos de lo manifestado,
y del análisis de dicha probanza, la autoridad responsable concluye que efectivamente se comprobaba la presencia de marcas numéricas en el reverso de las boletas electorales, pero que de dichas marcas no era posible identificar la forma en que las mismas favorecían a uno u otro candidato, y que tampoco existían elementos para acreditar la operación sistemática alegada por el actor, en virtud de que no se contaban con elementos de modo, tiempo y lugar mediante los cuales se hubiera presionado a los electores a efecto de que votaran a favor de un candidato específico. Por tanto, ante la carencia de tales elementos y ante la falta de elementos adicionales que reforzaran las presunciones del actor, no fue posible generar convicción respecto de la presencia o comisión de hechos de presión hacia el electorado que iniciaran la jornada electoral. En consecuencia, la presencia de marcas numéricas en el reverso de las boletas electorales de ninguna manera comprueba la existencia o la presencia de violación alguna a los principios rectores de la materia electoral, así como tampoco comprueba que dichos actos fueran determinantes para el resultado de la jornada electoral. Asimismo, en el presente asunto no se generó duda respecto a la integridad de los paquetes electorales, como ya anteriormente mencioné, ya que no se presentaron circunstancias propicias para una alteración de los paquetes que contienen las boletas electorales y en la elección de referencia. Gracias, magistrado. ¿Alguna otra intervención? Secretaria General de Acuerdos, le solicito que tome la votación. Conforme a su explicación, magistrado. Magistrado Víctor Manuel Rivero Álvarez, ponente en el asunto de la cuenta. A favor de mi proyecto. Magistrado Carlos Francisco Luis Gutiérrez. A favor del proyecto. Magistrada Presidenta Mirna Patricia Móvil Ceballos. Con el proyecto. Presidenta, el proyecto de la cuenta de juicio ciudadano TEC/JDC/1/2017 ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, se resuelve. Único. Se confirma la resolución emitida por la Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional de fecha 9 de diciembre de 2016, que recayó al juicio de inconformidad identificado con la clave CJE/JIM/241/2016. Notifíquese en términos de ley. No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente sesión, siendo las 12:29 del mismo día de su inicio. Instruyendo a la Secretaria General de Acuerdos que levante el acta correspondiente. Muy buenas gracias, magistrada.